La leche es un alimento común en nuestra dieta, donde entre los muchos nutrientes que contiene está un principal hidrato de carbono llamada lactosa. También constituye el principal carbohidrato de la dieta en la etapa de la lactancia. Luego varía con la edad y con el tipo de dieta de la persona. Asimismo, al consumir la leche en algunas personas se suele producir sintomatología de diarreas, vómitos, dolor abdominal y flatulencias, las cuales se les asocia a una alteración en la degradación del azúcar lactosa. Como bien sabemos, al consumir los alimentos, su digestión comienza en la boca. Ahora pongámonos en el caso de la lactosa de la leche, que va a pasar por todo el tracto digestivo hasta llegar a la luz del intestino delgado, donde el disacárido lactosa no pueden pasar hacia los enterocitos en esa forma, sino tiene que producirse una hidrólisis y descomponerse en sus dos monosacáridos glucosa y galactosa. Esta degradación se lleva a cabo gracias a la acción de la enzima denominada lactasa. Una vez actúa esta lactasa, recién la galactosa y glucosa pueden pasar hacia los enterocitos de las vellosidades intestinales, produciéndose la absorción de estos azúcares y de ahí continuar con el resto de su metabolismo, en última instancia pudiéndose conseguir energía. Debido a una deficiencia de la actividad enzimática de lactasa, la lactosa no es absorbida. Cuando la lactosa alcanza la parte distal del intestino delgado y colon, se genera una presión osmótica, lo que producirá una secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. Las bacterias del colon metabolizan parte de la lactosa, produciendo ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta que pueden estimular la actividad del colon, siendo el butirato el principal metabolito para los colonocitos. Algunos de estos ácidos pueden ser absorbidos por la mucosa del colon, pero el resto se excretará en las heces, produciendo evacuaciones acuosas y ácidas que se denominan diarrea osmótica. La intolerancia a la lactosa constituye un conjunto de síntomas que se presentan posterior al consumo de lactosa, que está presente en la leche y sus derivados, y por lo general se presentan 30 minutos a 2 horas después de la ingestión de estos alimentos. La experiencia de los mismos depende de la cantidad de lactosa que se ingiera y de los alimentos o componentes que acompañan a la lactosa, de la concentración de lactosa que exista en la mucosa intestinal y de la sensibilidad individual de la persona. El cuadro clínico es característico por la presencia de dolor abdominal, náuseas, flatulencia y también puede presentar diarrea. Con poca frecuencia, la intolerancia puede ocasionar síntomas extraintestinales como cefalea, mareo, pérdida de concentración, dificultad para la memoria a corto plazo, cansancio intenso, dolor muscular y artralgias. Se ha demostrado que la mayoría de las personas, a pesar de tener digestión deficiente de lactosa, toleran sin ningún problema hasta 240 mililitros de leche o alimentos lácteos a intervalos amplios, mientras que una tercera parte de enfermos solo pueden consumir cantidades mínimas. Tipos de hipolactasia. Hipolactasia congénita. Determinada por una alteración autosómica recesiva de la región reguladora del gen de la lactasa. Este es un trastorno raro con pocos casos documentados. Hipolactasia primaria. Se la relaciona con la aparición de determinados polimorfismos en la región reguladora del gen de la lactasa, que parecen asociarse a la persistencia de la lactasa. Es el tipo más frecuente de hipolactasia y aparece a los pocos años del nacimiento. Hipolactasia secundaria. Infección intestinal aguda, bacteriana o vírica, con lesión transitoria de las vellosidades intestinales. Ribete en cepillo. Toma de fármacos que alteran la permeabilidad mucosa intestinal, AAS, AINE, antibióticos, etc., o de alcohol etílico. Otras circunstancias. Malnutrición, sobrecrecimiento intestinal, neuropatía intestinal, enteritis postirradiación, diverticulosis yeyunal extensa, síndrome carcinoide, enfermedad celíaca no tratada o enfermedad de Crohn yeyunoileal. Diagnóstico. Existen esencialmente 3 formas de confirmar la sospecha clínica de este padecimiento y son el test de tolerancia a la lactosa, el test del hidrógeno expirado y la biopsia de intestino delgado. Test de tolerancia a la lactosa. Es el más usado por el clínico y lo que hace es medir la respuesta de la glucemia a una sobrecarga de lactosa de 50 gramos, que corresponden aproximadamente con 1000 mililitros de leche de vaca. Mide la glucosa en sangre a intervalos predefinidos. La pérdida de un incremento mayor a 20 miligramos sobre decilitro de la glucemia en 3 horas implica fallo en la absorción de lactosa y entonces un resultado anormal.
Test del hidrógeno expirado. Se trata del procedimiento que se considera el estándar de oro en el diagnóstico de la mala digestión de lactosa. Se basa en que el hidrógeno expirado procede de la fermentación bacteriana de los azúcares que al no ser absorbidos llegan al colon. Cuenta con una sensibilidad del 76 al 94% y una especificidad que ronda entre el 77 al 96%. Es superior al test de la tolerancia a la lactosa en el diagnóstico de malabsorción y expone al paciente a una carga oral de lactosa tras haber medido los niveles Basels de hidrógeno en el aliento. El resultado es considerado anormal si se demuestra una elevación del hidrógeno en el aliento mayor a 20 partes por millón en relación a los niveles Basels. Los falsos positivos ocurridos en el test de aliento se deben a sobrecrecimiento bacteriano, mientras que los falsos negativos pueden deberse a la presencia en el colon de bacterias no productoras de hidrógeno, hecho que ocurre entre el 2 al 43% de los individuos. Biopsia del intestino. La mucosa obtenida mediante biopsia es homogeneizada e incubada a 37 grados centígrados con el sustrato, sea lactosa u otro disacárido, para después mediante un fotocolorímetro estimar la actividad de lactasa y floricinhidrolasa. La actividad hidrolítica se expresa por gramo de proteína del homogeneizado y por minuto. Tratamiento. La mayoría de pacientes responden positivamente a este problema con una dieta baja en lactosa y evitando medicamentos que tengan a esta como excipiente, más aún una ingesta diaria de leche menor a 240 mililitros es tolerable. Adicionalmente, el yogurt y el queso añejo son más fáciles de tolerar que otros alimentos. Al seguir este tipo de dieta se debe recomendar la ingesta de calcio para evitar la osteoporosis. Para estos existen alimentos ricos en calcio y bajos en lactosa como el brócoli, el repollo, las remolachas, la lechuga y otros alimentos como algunos mariscos.